Queridos amigos, aquí estamos para el tercer episodio de Nada Personal con un equipo maravilloso que me acompaña. Está el profesor Carlos Agüero en todo lo que tiene que ver con la escenografía. Hoy grabamos en exteriores, en los jardines de la sede Maracay. Me acompaña también Juan Mateus en la cámara, en todo lo que tiene que ver con la edición y el montaje de Nada Personal. Y nuestro invitado muy especial para esta tercera edición es Francisco Pereira. Francisco Pereira, gran amigo, prácticamente fundador del UTAR, ha sido representante profesoral, profesor de matemáticas, profesor de estadística, de matemática financiera. Ahora se desempeña en el Departamento de Control de Estudios, DAESE, Coordinación Sede Maracay, y hoy, bueno, ha hecho una parte en su tiempo para acompañarnos en este maravilloso podcast que persigue conocer la parte humana de esos héroes anónimos que día a día dan vida al UTAR. Francisco, bienvenido a Nada Personal, un placer tenerte hoy en el podcast. Háblanos un poquito de cómo te convertiste en profesor, qué te motivó. Tú eres maracayero, tú naciste en Maracay. ¿Qué te motivó a estudiar docencia? Bueno, muy buenos días a todos los que están conectándose y viendo nuestra conversación. Gracias al equipo de Nada Personal por su invitación al día de hoy. Y bueno, entre las preguntas que me has hecho, la primera, vamos a empezar como dicen por el principio. Yo nací en Caracas, soy de lo que llaman los frailes de Catia, la crema innata de Caracas. Sí, me vine muy pequeño, o nos vinimos, la familia, muy pequeños a Maracay, por eso es que dicen que soy maracayero, pues ya tenía 2 años, aunque tenía todo el resto de mi familia, estaba en Caracas, todos mis tíos, mis abuelos, etcétera, etcétera, pero desde esa época en Maracay, ¿verdad? ¿Y qué me motivó a ser docente? Primero, evidentemente, me gustaba la matemática. Desde la primaria siempre me destaqué con los números. Y lo otro es que me gustaba el ambiente de los liceos, el ambiente de camaradería, de esa relación personal que establecen los docentes desde que uno llega al aula, desde que uno llega a una seccional, desde que uno llega a un departamento, el establecer esas relaciones personales. Yo veía cuando yo estudiaba, pues, entre los compañeros de trabajo, mis profesores, entre ellos la relación era muy diferente a lo que yo podía ver en una oficina o en lo que tuve en contacto con familiares en empresas, pues, ¿verdad? Cónchale, si faltaban un día al trabajo, al liceo, todos se preocupaban y al día siguiente todos estaban, ¿qué había pasado con esa persona? No tenían en aquella época lo que tenemos ahorita, un celular. Pues. Aquí había que esperar hasta el día siguiente para pensar o preguntarle a esa persona por qué había faltado. Y de verdad me llamaba mucho la atención eso, cuando yo tenía familiares y amigos, señores amigos de mi papá, de mi mamá, que trabajaban en otro tipo de, vamos a decir, empresas, ¿verdad? Y si la persona faltaba era porque o estaba borracho o se había ido de rumba para tal parte, no pensaban que le había pasado algo. Y eso sí lo veía yo con los compañeros de los profesores en el liceo mío. Pues todos se preocupaban, si alguien había faltado, cónchale, había pasado algo. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y evidentemente que yo tenía cierta preponderancia, cierta afinidad hacia explicar a mis compañeros, a cómo enseñarles, ¿verdad? Tenía yo la facilidad de los números, pero sí tenía aquella también facilidad de expresarme con ellos y hacerme llegar. ¿En qué año ingresas tú a la universidad? ¿Estudiaste en la UPEL, en el Pedagógico de Maracay? Todavía se llamaba Pedagógico de Maracay. ¿Cuándo tú ingresaste? Cuando yo ingresé. ¿En qué año? Fue en el 81, ¿verdad? Todavía se llamaba Pedagógico de Maracay, UTMAR, Instituto Universitario Pedagógico de Maracay. Y luego, posteriormente, durante mi estadía en el pedagógico, fue que comenzó la universidad pedagógica. De hecho, creo que mi promoción se llamaba Consolidación de la Universidad Pedagógica y posteriormente le cambiaron el nombre y le colocaron la numeración. Y pues se llama Promoción UPEL 1. Yo salí en la primera promoción de la UPEL. Pasé por el rediseño
y fui en el año 89, en mayo del año 89, la primera promoción de la UPEL. Tú eres egresado de la primera promoción. Uh-huh. ¿Qué profesor recuerdas así con más cariño de la UPEL, de los que te haya dado clase, que has tenido oportunidad primero de compartir con él en tu rol como estudiante y luego ya en tu rol profesional, que te lo hayas encontrado luego en tu carrera en un liceo, en una institución educativa o acá en el UTAR? Bueno, dentro de los profesores más recordados en mi estancia en el pedagógico, evidentemente tengo que nombrar al doctor Navarro, doctor Ramón Navarro, que fue fundador del pedagógico, comenzó entre los primeros docentes en el pedagógico de Maracay, y de verdad que me marcó en la carrera cuando yo estudiaba. El doctor Ramón Navarro era el especialista en lo más difícil que consideramos que es en matemática, que son ecuaciones diferenciales. Él era doctor en ecuaciones diferenciales. Y de verdad me marcó mucho, y sobre todo su relación. Yo tuve mucho relación fuera del aula, dentro del aula porque me dio clases, ¿verdad? Él tuvo oportunidad que cuando vino el rediseño, a él daba las últimas materias, topología, etcétera, etcétera. Pero cuando vino el rediseño UPEL, el pedagógico lo colocó a él también en las primeras materias. Yo tuve oportunidad de ver con él una materia que después eliminaron del pensum, porque consideraban que era muy difícil, que era lógica matemática. Tuve la suerte también de que él aceptara ser mi padrino de promoción, el doctor Navarro. Es muy, muy gratificante a ver que él me haya aceptado en eso. De que esos docentes no en el campo laboral, porque gracias a Dios el nivel que tenían esos profesores que me daban en el pedagógico era alto. El menor tenía por lo menos 1 o 2 posgrados. Había varios doctores en el pedagógico que nos daban clases. Evidentemente, cuando yo voy a un liceo, ellos no están dando a nivel de liceo, no es clase. Pero sí los conocí a nivel de cursos cuando nos mandaban a hacer unos cursos en aquella época de actualización, ¿verdad? Que había, por ejemplo, el CENAMEC, había una oficina del CENAMEC en el Centro Nacional de las Ciencias, que era el encargado de hacer las Olimpiadas Matemáticas, ya desaparecida, hacía cursos a los docentes. Esos cursos estaban los profesores que me habían dado y esos los volví a ver, y evidentemente con mucho cariño. Y tuve mucho contacto también después a nivel personal, porque esa relación se quedó establecida muy de amigos con ella. Maravilloso. ¿En qué año conociste a Elizabeth? Bueno, Elizabeth es la esposa de Francisco, para los que no saben. Si mal no recuerdo, y espero no equivocarme, fue en el año 91. Fue en el año 91, exactamente la semana antes del 1 de mayo de ese año. Oye, maravilloso. Fíjate que tú has tenido oportunidad de vivencias importantes, Francisco. Acá contamos siempre una que tiene que ver con Alcides y con Romeli. Tú tuviste oportunidad de darles clases a ellos cuando ellos estaban estudiando bachillerato. Y luego, con el pasar de los años, te los encontraste acá en el UTAR. ¿Cómo es esa experiencia, ese sentimiento de tener a estos muchachos en el aula en bachillerato y luego tenerlos como compañeros de trabajo, como parte del teamwork que te acompaña en tus actividades cotidianas en la institución? Bueno, fíjate que es muy importante el que uno se haya reafirmado aquella visión que yo tuve con ciertos determinados alumnos. Quiere decir que no me equivoqué. Por ejemplo, la relación personal que se estableció después con Romelis y Alcides. Por ejemplo, yo en aquella época conocí a la mamá de Romelis, fui a su casa siendo estudiante de ella, ¿verdad? Porque yo era muy selectivo, en aquella época uno no era uno era limitante, con los estudiantes cierta distancia evidentemente siempre había, pero evidentemente, repito, quiere decir que no me equivoqué, ¿verdad? Con esas personas a quienes yo les di la confianza como estudiante. Sí, conocí a Romelis y Alcides bueno, es más, se conocieron evidentemente cuando yo les di clase en mi año cuando cursaron matemática conmigo, matemática y física, cursaron los dos conmigo. Y sí, pues repito, es gratificante ver con el tiempo que esos muchachos que tú consideraste, que tú te fijaste, que tú te esforzaste, que tú los estimulaste, llegaron a ser metas que tú habías visto que podían ser. Maravilloso. Tienes 2 niñas estupendas, extraordinarias, 2 muchachas
magnífica, con muchos valores, y una de ellas decidió estudiar en el UTAR. Cuando uno es representante de un estudiante del UTAR y uno trabaja en el UTAR, pues las emociones son encontradas también, ¿no? ¿Qué sentiste tú cuando la nena quiso o te manifestó su deseo de hacer una carrera acá en el UTAR? Bueno, es un compromiso de verdad. Es un compromiso porque él no es muy lejano y a ti te tocó también porque tus hijas también siempre son las hijas del ingeniero Cosimo, ¿verdad? Entonces llegar a ser las hijas del profesor Francisco en cualquier parte que te conocen, evidentemente que es un compromiso también para la persona, pues, ¿verdad? En este caso tu hija era un compromiso y ella sabía lo que se estaba acercando, pues, ¿verdad? También es muy gratificante porque tú ves su desarrollo, ¿verdad? Tú ves su proceso más de cerca, tienes la oportunidad de ver sus exposiciones porque estás en el mismo sitio de trabajo, pero el ver su evolución más de cerca también es muy, muy, muy bonito. ¿En qué año llegaste a UTAR? O sea, que llegaste como profesor a la institución. Yo recuerdo, bueno, no estaba esta pared perimetral que tenemos al fondo, lo que es la estructura administrativa de la institución estaba en el tercer piso, acá mismo en el edificio 19 de abril, eran los comienzos del UTAR, pero ¿en qué año llegó Francisco Pereira a la institución y a través de quién llegas al UTAR? Fíjese, yo comencé clases un día de octubre del año 98. El año 98 dictando un propedéutico de la sección C. En aquel momento ese era el aula 2, que ahorita es el aula 12, en aquel momento era el aula 2. Era la sección C porque la sección A era preescolar, la sección P, mejor dicho, era la preescolar, la sección 2 era la sección de primer semestre y la segunda sección era la sección C. ¿Okay? Llegué por un amigo, evidentemente en aquel momento no sabíamos que íbamos a tener tanta relación de personal de tantos años, ya lo había conocido yo anteriormente cuando yo estaba en el pedagógico, vamos a decir, con unas competencias que teníamos a través de unos compromisos de partido. Y luego cuando yo me gradúo, yo voy a trabajar a Villa de Cura. De Villa de Cura trabajo 3 años y me trasladan al liceo de Paraparal. En Paraparal está el profesor Miguel Arce trabajando. Y él en un momento me dice que al año siguiente de estar trabajando, me dice, Francisco, necesito que no puedo atender una sección de propedéutico y me da pena porque han sido muy responsables conmigo y yo quiero llevarte a ti, pero que no, yo sé que no me vas a quedar mal. ¿Okay? Y evidentemente el profesor Miguel Arce, por intermedio del profesor Miguel Arce, fue que yo ingresé aquí al pedagógico desde ese tiempo. Has hecho carrera acá en la institución. Maravilloso, Francisco. ¿Te ha tocado, bueno, estar en los propedéuticos, recibir a los estudiantes de nuevo ingreso, participar en la jornada de oralidad? ¿Cómo surgió el concepto de la jornada de oralidad, que es la actividad de cierre que realizan los estudiantes del primer semestre en cada lapso? Fíjate, se me acercaron, aquí tuvieron la deferencia de arriesgarse y confiar y designarme coordinador del primer semestre en aquel momento, una actividad que la llevaba, quien responsable era del primer semestre, era para aquel momento la profesora Yajaira Arias. Luego me designan coordinador del primer semestre. Como el segundo semestre que estoy a cargo, se me acerca la profesora Silvia Flores y el profesor Oliver Nieves, para aquel momento dictaban la cátedra de lenguaje y comunicación, con un proyecto, ¿verdad? Lo presentaron por escrito, donde manifestaban, llamaba jornada de oralidad. Había un historial de lo que eran las jornadas, la oralidad, habían en otros sitios del país donde se realizaban, sobre todo en la ciudad de Barquisimeto, y ahí tenían, la primera idea fueron exposiciones y obras de teatro. Las exposiciones fueron relativas prácticamente a la carrera. Se hizo con el turno de la noche, ¿verdad? Eso fue un proyecto de la profesora Silvia y el profesor Oliver. Posteriormente, la profesora Silvia lo presentó como un trabajo de tesis de posgrado. Y de ahí para acá,
cada lapso se hace Y de la ahí en jornada de adelante, oralidad. de ahí en adelante, las directivas, gracias a Dios, confiaron en nosotros, nos dieron mayor respaldo, nos ponían todos los recursos a la orden de la institución para ese primer semestre, que ellos decidieron que todos los semestres los alumnos deberían pasar por esa experiencia, el tener esos compromisos, porque la oralidad no es solamente yo actuar, ¿eh? Es el compartir, es el trabajar en equipo, el cómo desarrollar mucho ese establecer esas relaciones personales que evidentemente va a tener una persona luego en su campo laboral, que lo haga desde ya en su experiencia como estudiante es muy importante. ¿No? Y le ayuda a perder el miedo escénico, ¿no? A los Sí, muchachos sí, sí. que ya van para el segundo, Sí, el lapso porque académico, para el segundo semestre. Francisco, también hiciste carrera en algunos liceos de acá del estado de Aragua, estuviste muchos años en los liceos, mañana y tarde, ¿no? En la misma planta física. Habla un poquito de tu experiencia en esos planteles educativos. yo comencé en Villa de Cura. Ahí tuve una muy bonita experiencia en esa población. Esa gente, esos muchachos son muy diferentes, ¿verdad? Estaba en lo que llamaban la parte del Alberto Smith, que es el ícono de la ciudad de Villa de Cura como liceo. Yo estaba en el turno de la tarde en el Manuel Morales Carabaño. Ahí empecé yo, duré 3 años. Luego me trasladan para el liceo Rómulo Betancourt en Paraparal. ¿Sí? Ahí en Paraparal estuve el resto de los 24 años de trabajo para el Ministerio de Educación. En el año 2004 pasan unas horas, unas secciones del turno de la tarde para el turno de la mañana, abriendo el liceo en la escuela de la mañana, que era la Escuela Reina de Vázquez. Era en la misma institución física, ¿verdad? Pero el turno de la mañana, ahí yo comienzo a trabajar también en la mañana y en la tarde, en la misma institución, Reina de Vázquez en la mañana y el Rómulo Betancourt. Desde el año 2004 hasta el 2016 que me jubilé en el Ministerio de Educación. Yo estuve en el turno de la mañana también 12 años, es decir, 12 años compartí mañana y tarde todos los días, entraba a las 7 de la mañana y salía a veces a las 6:30 de la tarde. El Utah tiene algo mágico, maravilloso, que hace que su gente, la que llega a la institución, se quede, ¿no? Haga carrera aquí, entregue su corazón a su actividad cotidiana, realice sus labores con mucha pasión. ¿Cuál crees tú que es el secreto del Utah en relación a otras instituciones universitarias del país? Bueno, mira, si supiéramos cuál sería el secreto, lo venderíamos, de verdad. De verdad que lo venderíamos y sería como se dicen por ahí, como dices tú mismo, un plus. Pero el estar, el ambiente que establecemos de la relación interpersonal, del personal docente, de verdad que es único. Y eso lo llegan a sentir los mismos estudiantes desde que ingresan. En la forma de las conversaciones, el trato entre nosotros y delante de ellos, ellos se dan cuenta que es una manera muy diferente a como ellos ven en otras instituciones el trato de nuestro personal. Un personal que hacemos siempre, hemos hecho indistinto el trato hacia el cuerpo de mantenimiento, hacia el cuerpo de vigilantes, hacia al personal administrativo, al personal de caja o entre los mismos directivos. De verdad que es, repito, si tuviéramos la magia, si supiéramos qué es lo que se logró, cómo es eso, lo venderíamos y de verdad. Se convierte la gente cuando llega acá, bien sea estudiante o trabajador, en una especie de familia, ¿no? Se incorpora a un núcleo familiar y eso es lo que quizás marca esa diferencia en relación a otras instituciones. Sí, fíjate, por ejemplo, el mismo Cosimo ha durado muchos años aquí y estamos de verdad interrelacionados. Las familias se han conocido, nosotros tenemos las familias, se conocen, hemos amigos desde hace muchos años. El profesor Cosimo, yo lo conocí, bueno, anteriormente el profesor trabajaba en otra institución, como era Antonio José de Sucre, y luego estaba en la UBA. Nos vimos pero muy lejanamente, después terminamos de verdad hacer la relación personal, fue aquí. Y evidentemente extramuros, como diríamos, fuera de la institución también hemos mantenido unas relaciones muy afectuosas y repito, la familia Yutar ha crecido.
Todavía tenemos mucha gente que se fue, mucha gente que trabaja en otras instituciones, pero sigue como añorando ese ambiente que tenemos nosotros aquí. Fuiste votado en una oportunidad como representante profesoral de la institución. Tus compañeros, bueno, pusieron tu nombre sobre la mesa del Consejo Directivo para ejercer ese cargo, que es un cargo temporal, ¿no? Cada periodo se va desarrollando la actividad y bueno, y se escoge uno, se escoge otro, pero tú fuiste luego de Marcos Hernández, el ingeniero Marcos Hernández, que quizás fue el primer representante profesoral que tuvo la institución, el segundo representante profesoral del UTAR. ¿Qué hace un representante profesoral, Francisco? Fíjense, el representante profesoral dentro de la institución, más que todo es una parte académica, ¿ok? Le hacen muchas sugerencias al campo o al espacio directivo con respecto al manejo tanto de las asignaturas como del mismo manejo de los docentes, dónde ubicarlos, donde si alguna innovación, alguna idea que tenga el personal, tanto de la subdirección administrativa como académica, como alguno de los jefes de alguna de las sedes, ya sea Maracay, Cagua, La Victoria, que es donde está el UTAR, nosotros siempre, la opinión es muy importante porque es la visión del docente, la visión de los que estamos en aula, la visión desde las sedes, con respecto a esas posibles modificaciones o cambios o sugerencias que harían los jefes de división. Maravilloso. Ahora estás en control de estudios en DAES, que es el Departamento de Admisión, Evaluación y Control de Estudios, ¿no? Estás desarrollando ahí un trabajo, allí te acompaña en la sede Maracay Felipe Tirado, TSU egresado nuestro, que en algún momento también lo tendremos en Nada Personal. Trabajas de la mano del ingeniero de la profesora Jessica Tolosa, que es la coordinadora central del DAES de la institución, de todo el UTAR. ¿Qué se hace en un departamento de control de estudios, Francisco, para que más o menos la gente que nos está viendo hoy sepa, el estudiante que visita nuestro canal de YouTube sepa, o sea, qué hay de la reja hacia adentro en control de estudios? ¿Qué hacen ustedes allí? Bueno, primero que nada, evidentemente organizar desde que el estudiante, se puede decir así, el nuevo ingreso, como la palabra lo dice, ingresa a la institución, ¿verdad? Entonces, es tú recibirlo, es conducir con respecto a su expediente, organizarlo, ubicarlo, en qué carrera va a estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, lo básico, lo principal es ubicar que sus documentos estén en orden cuando ingresa, que tenga los documentos para poder después nosotros sustentar, ¿verdad? Que es un bachiller, que sus nombres en los datos estén, en los datos filiatorios de sus documentos estén correctos, porque si no hay que decirle, mira, nos ha llegado, se nos da el caso. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es revisar su partida de nacimiento, sus datos filiatorios, su cédula, y hemos conseguido gente que no se ha dado cuenta que tiene errores, ¿verdad? Errores en la cédula, errores en la partida de nacimiento, y tenemos que, ¿por qué? Porque posteriormente cuando esa persona, a Dios gracias, se gradúe, el Ministerio de Educación Universitaria no le podrá dar el título si los datos no están correctos ni están en todos los documentos, están en la misma manera. Eso con respecto al inicio, ¿verdad? Primero que nada los documentos. Luego después conducirlos durante la carrera con respecto a su pensum, orientarlo sobre las materias que va a cursar, orientarlo sobre el servicio comunitario que todos, desde el año 2006, 2007, hay una ley que lo que obliga a que los estudiantes tienen que hacer un servicio comunitario, hay que orientarlos también con respecto a eso, aunque hay un departamento encargado de eso, pero en control de estudios eso es una de las inquietudes que ellos manifiestan, ¿verdad? Y evidentemente con respecto a la prelación de las asignaturas, si hay algún reclamo de alguna nota o algo que no entendieron porque está reflejado así en sus notas, y los intrínculos normales, como quién fue mi profesor, dónde están, dónde ubicarlos, si puedo cambiar de horario, si puedo cambiar de modalidad, en este caso ahorita si es presencial a virtual, si puedo tener materias en virtual y otras evidentemente también presenciales, y por supuesto el llevarlos a feliz término, que puedan cursar su sexto semestre, donde están pasantía, el trabajo especial de grado,
y posteriormente también, bueno, toda su expediente de documentación para obtener y gracias a Dios que estén en su acto de grado. En palabras llanas, ustedes son los custodios de todo lo que es el proceso académico que se desarrolla en las aulas, los laboratorios y en la extensión universitaria, investigación de la institución. Francisco, ¿tú practicas algún deporte? Practiqué cuando estaba evidentemente joven, practicaba voleibol en la parte del liceo y en el pedagógico, y posteriormente practicaba softball. Pues. Ahorita lo que hoy soy es parte de un dojo de karate, pero como representante, ya que mi hija es la que se graduó aquí en el Utah, por cierto, es la que está practicando, pues ya está. ¿Eres delegado? Evolucionando. Delegado del dojo. Más o menos, sí. Más el representante, sí, uno de los representantes delegados, parte de la directiva del dojo. Francisco, ¿cuál es la carrera más demandada del Utah? Actualmente es publicidad y mercadeo. Tiene una gran demanda comparativamente con las otras. Es mucha la explosión de personas, de muchachos buscando publicidad y mercadeo. Publicidad y mercadeo es la más demandada. ¿Qué le dirías tú a un estudiante que no se ha decidido y bueno, y tiene folletos de una institución, de otra, tiene el tríptico informativo del Utah, tiene la información a mano, pero no termina de decidirse? ¿Qué le dirías tú, qué palabra le dirías tú para que esa joven se incline y termine inscribiéndose en el Utah? Fíjense, principalmente, fundamentalmente, que él debe, si quiere, buscar dónde estudiar, que busque, primero fundamental, algo que le guste. Eso es lo primordial en la vida. Tú tienes que trabajar en lo que te gusta, tú tienes que estar laborando en lo que te gusta. Y si tienes alguna duda, busca la orientación. Por ejemplo, acércate al Utah, de repente hay personas que te pueden ayudar, orientar o aclarar, porque hay compañeros, hay estudiantes, por ejemplo, de repente están en el primer semestre es básico, ¿verdad? Cuando termina el primer semestre ya se me han cambiado de carrera 3 veces. O sea, esa inestabilidad principal de qué es lo que tú quieres para la visión en tu vida no es bueno, ¿verdad? Entonces, si tú buscas orientación, busca acercarte a alguien que te ayude. Y eso es lo que podemos también prestar en el Utah, fundamentalmente. Pero lo importante es que estudie lo que él le guste, porque en eso es lo que te va a asegurar éxito, tanto en tu vida personal también, porque la estabilidad personal de una persona es lo que te ayuda al éxito, tu estabilidad emocional. Eso te ayuda también tanto en la vida diaria, en la vida personal, como en la vida profesional. Y eso te ayuda, se sirve, pues, es sintiéndote bien en lo que haces. Amando lo que haces. Sí, porque la mayoría de las veces tú estás más tiempo afuera que en tu casa. Entonces, haciendo lo que no estás haciendo en la casa, que es trabajando, porque cuando llegas a tu casa a veces estás pensando en el trabajo. Pero la mayoría de las horas, si te pones a ver, como dice por ahí, más pasas el tiempo en la casa es durmiendo. En cambio, cuando estás fuera de la casa, evidentemente es laborando. Entonces tú tienes, ¿cómo es la satisfacción personal? Es haciendo algo que te gusta. Y evidentemente es algo que tú te guste, tú vas a buscar mejorarte, porque aquí hay muchos estudiantes que llegan aquí y le dicen, profesor, pero yo quisiera estudiar algo que me dé real. Que me dé real. Yo, no, es que si te da real algo que tú te busques porque seas bueno. Y tú vas a ser bueno en algo que a ti te guste porque te vas a apasionar por eso y vas a investigar. Imagínense ahora que hay internet, ¿verdad? Si yo soy zapatero, yo busco la mejor técnica para conseguir lo que se está haciendo ahorita que está de moda. Y si tú lo haces, te van a buscar. Y si eres bueno, más rápido te van a buscar. Y en eso lleva, evidentemente, una compensación monetaria. Oye, acá cada carrera está revestida de valores, ¿no? En cada carrera, si usted revisa el pensum de la carrera, podrá observar que hay determinadas asignaturas que van orientadas en lo que es esa estructura curricular a fortalecer los valores que ya vienen desde la casa, ¿no? Se fortalecen en el trabajo que se hace dentro del aula. Y cuando hablábamos en el primer episodio del podcast con el profesor Miguel Arcia, decíamos algo que era importante. Él mencionaba algo que era muy importante, Francisco. Él decía
que el UTAR, los profesores del UTAR nunca dejan un estudiante atrás. O sea, siempre están atentos a que el estudiante que quizás tiene menos condiciones en un momento determinado, en un pasaje determinado de la materia, no se quede rezagado, no se quede atrás. Y siempre se busca la manera de nivelarlo. Y yo entiendo que así también lo has hecho tú en tus clases y así lo hacen todos los profesores del UTAR. Francisco, si pudieras escribir un mensaje en una pancarta gigante para colocarla en la terraza del edificio, acá en la 19 de abril del edificio UTAR, en lo más alto, para que se vea desde todos los puntos cardinales en Aragua, en Maracay, ¿qué mensaje colocarías allí para toda la gente que pudiera leer? Bueno, por lo que estamos hablando, evidentemente yo tengo un gran cariño por el UTAR, y si yo quisiera que alguien entendiera cómo somos el UTAR, yo diría que ahí en la pancarta lo que diría: somos una familia, sé parte de ella. Somos una familia, sé parte de ella. Él es Francisco Pereira, queridos amigos, trabaja en el UTAR, héroe del UTAR, está en control de estudios en el UTAR y siempre a disposición de todos ustedes. Gracias, Francisco. Gracias, Cosimo. Muchas gracias por la invitación.